Y ese va a ser nuestro texto base de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Seguimos con la serie de lo que estamos aprendiendo del Señor Jesús en el libro de Mateo. Dice así, verso 15 en adelante. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos le siguieron y los sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías escogido. Mi amado, en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Señor, oramos pidiéndote entendimiento, que nos ayudes en las áreas, Señor, si no logramos entender todo, pero lo que nos permitas entender, tomarlo, guardarlo en el corazón, meditar a la luz de esto y responder en obediencia a ti. Ayúdame a mí, Señor, a ser un instrumento en tu mano para comunicar el mensaje claramente como tú lo das a entender en la palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Hasta este punto Mateo narra los diferentes tipos de respuestas, siempre estoy regresando a eso, hacia el Señor Jesucristo. Vimos la respuesta de duda de parte de Juan el Bautista y cómo el Señor responde a él. Vimos la respuesta de indiferencia de algunas ciudades que viendo los milagros no quisieron creer. Y también vimos unos ignoraron al Señor, otros decidieron no creer y otros decidieron atacar al Señor. Y el Señor Jesucristo confronta a los fariseos, quienes lo acusan de haber roto el día de reposo. Eso lo vimos la semana pasada. Y lo que vimos fue que el Señor Jesucristo no se detuvo ante eso, siguió adelante, sanó a un hombre que tenía una mano seca, mostrando misericordia. Y lo que hay en el corazón de los fariseos frente a esto, no es que Jesús ha roto la ley, sino que pudiéramos traducirlo así: ha roto nuestro concepto del día de reposo, por tanto debe morir. Ha roto mi propio concepto de cómo yo veo la vida. Se ha ofendido como yo considero a las demás personas. Estoy tratando de aplicarlo a nosotros, como veíamos la semana pasada. Entonces la respuesta tiene que morir. Y no consideran cómo Jesús debe morir. Perdón, no consideran si Jesús debe morir, sino que habiendo considerado que Jesús debe morir, de acuerdo a ellos, ahora están considerando cómo lo van a matar. ¿Sí? Su corazón ya han asesinado al Señor Jesús, lo odian. Y ahora el siguiente paso no es pensar si deben matarlo, sino cómo deben matarlo. La sed de sangre de los fariseos se hace insaciable a partir de este momento. De allí en adelante la interacción de Jesús con ellos está diseñada explícitamente, o más bien ellos con Jesús, con la intención de acelerar el proceso del homicidio del Señor Jesucristo. Todo lo que los fariseos empiezan a buscar aquí es cómo matar al Señor Jesús. Cada diálogo, cada pregunta, cada caso que le presentan al Señor está diseñado explícitamente con la intención de manipular la situación para llevar a la muerte al Señor Jesucristo. Todo lo que ellos hacen de allí en adelante cambia completamente lo que sucede aquí. El Señor Jesucristo está en peligro, su vida está en peligro, y es aquí donde retomamos la historia y vamos al verso 15. Voy a leer el 14 para mirar el contexto del 15, pero cuando los fariseos salieron se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle o matarlo. Mas Jesús, verso 15, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos le siguieron y los sanó a todos. La respuesta del Señor Jesucristo, en mi punto número 1, es: Jesús demuestra con sus acciones ser el Mesías. La respuesta del Señor Jesucristo es exactamente esto. Él demuestra una vez más que Él es el Mesías. Dice: mas Jesús sabiéndolo. Cuando dice sabiéndolo, este texto no dice cómo lo supo, pero si uno sigue leyendo y uno sigue estudiando la vida del Señor Jesucristo, dice
El Señor sabía lo que había en el corazón de los hombres. El Señor sabía lo que ellos pensaban. Está hablando de la omnisciencia del Señor Jesucristo. Ahora hay que tener cuidado ahí porque tenemos que considerar la humanidad y la deidad del Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo en su humanidad le está dando la capacidad omnisciente para ver lo que está en el corazón de ellos. Y dice, sabiéndolo, se retiró de allí. Los fariseos no están en control de la situación. Ellos han decidido matarlo, están planeando cómo matarlo, pero el Señor Jesucristo tiene una agenda. El Señor Jesucristo tiene marcado cada paso, qué es lo que va a hacer Él. Y sabiendo que lo quieren matar allí, se retira de ese lugar y va y ¿qué hace? Después de que sana a un hombre que tiene la mano seca. Dice que multitudes vienen a Él y los sana a todos. ¿En qué día lo hace? Yo creo que está hablando del mismo día, sábado, el día de reposo. Entonces Jesucristo dice que Él es mayor que el templo, que Él es mayor que la tradición del sábado, como ellos la están viendo, y lo está demostrando, no solamente diciéndolo, pero lo está demostrando. Entonces su respuesta demuestra que Él es Dios. Miren Juan 10, versos 14 al 18. Y hay una lista de palabras que yo encontré en este texto. Voy a leer la lista, no tiene mucho sentido, pero después vamos a leer el texto para que vean la autoridad con que Jesús habla. Dice, yo soy, conozco, doy mi vida, oirán mi voz, serán, yo doy mi vida para tomarla, nadie me la quita, yo la doy, tengo autoridad, este mandamiento. Eso viene en este texto que vamos a leer, para que preste atención, la autoridad con que el Señor Jesucristo habla. La razón por la que quiero ir a este texto es para mostrar por qué dice Jesucristo, sabiendo esto, se retiró de allí y se fue y sanó a muchas otras personas, para mostrar que Él es el que está en control. Jesucristo no depende de los planes de los fariseos. Jesucristo tiene un plan para Él, para los fariseos también. Entonces, capítulo 10, 14 al 18 del libro de Juan. Yo soy, miren la autoridad con que Jesús habla. Yo soy el buen pastor. Jesucristo conoce todo de sí mismo. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Jesucristo no está diciendo, muchos me escuchan y seguramente que algunos prestan atención. Está diciendo, conozco mis ovejas, las mías me conocen. Verso 15. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Está hablando de un conocimiento absoluto. Y dice, y doy mi vida por las ovejas. No dice, pues me va a tocar morir, ni modo, me mandaron, me tengo que aguantar. No, dice, doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas. Y miren lo que afirma, como el Señor Jesucristo cuando habla, son absolutos. Aquí hay absolutos de afirmación o hay absolutos de negación. Nadie puede hablar así. Nadie puede hablar así a menos que se esté refiriendo a las Escrituras. No hay manera, y aún en las Escrituras. Hay lugares en las Escrituras donde no podemos ser dogmáticos y decir solo puede ser así. Pero cuando Jesucristo habla, Él es la palabra. Miren la autoridad con que habla. Tengo otras ovejas, 16, que no son de este redil, a esas también es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Está afirmando absolutamente lo que va a suceder en el futuro. Verso 17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿Quién puede hablar con esta autoridad? El punto que quiero hacer es respaldar la acción que nos presenta Mateo cuando habla del Señor Jesucristo, que sabiendo que lo quieren matar, se quita de allí y va y hace otra cosa. El Señor Jesucristo no está huyendo por temor. El Señor Jesucristo no está tratando de evitar algo que no debería suceder allí. Él está en control, no es el tiempo, entonces se va a hacer otra cosa, a demostrar que Él es el Mesías. Miren verso 18, otro absoluto, un absoluto negativo. Nadie me la quita, hablando de su vida, nadie. Los fariseos lo quieren matar, ya decidieron, están planeando cómo matarlo. Él aquí está afirmando, ellos no me van a quitar la vida porque ellos quieren quitarme la vida. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad, para cuando llega el momento en que los fariseos matan al Señor Jesucristo, los judíos. No es que lo atraparon, no es que se le acabaron las salidas al Señor, no es que ya le tocaba, no. Él está entregando su vida, Él está yendo.
En Getsemaní, cuando Él está orando, dice que suda como gotas de sangre. El Señor Jesucristo está caminando. Para eso vino aquí. Cuando Él empezó su ministerio, el Señor sabía a lo que venía. Y Él esos 3 años está caminando en esa dirección, en una sola dirección, hacia la cruz del Calvario. Verso 18, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla. Tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y yo creo que esta última frase, si yo estuviera predicando este texto, sería el fundamento para predicar del 14 al 18, aunque no ese es el mensaje. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hablando de la sumisión del Hijo al Padre, la segunda persona de la Trinidad, sometido completamente al Padre. Y obrando bajo el poder de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y cuando leamos la profecía, cuando regresemos aquí a Mateo, van a ver. Regresemos allí a Mateo 12. Entonces el punto en el verso 15. Pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos lo siguieron y lo sanó a todos. Él dijo, yo soy el Señor del sábado. Uno más grande que el templo está aquí. E inmediatamente este verso nos deja ver la autoridad, el poder, el señorío del Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Verso 16 y dice, y les advirtió que no revelaran quién era Él. Suena raro cuando el Señor está sanando a tanta gente y le está diciendo, no digan que yo soy el Mesías. Una explicación de esto es porque a este punto los fariseos, ellos no importa lo que pase delante de ellos. No importa la evidencia, no importa los milagros, no importa lo que se diga. Ya ellos han cerrado su corazón contra el Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo les está diciendo, no vayan a anunciar quién yo soy. Ustedes reciban las sanidades, alégrense en eso, pero no lo vayan a anunciar, ¿sí? Y tampoco Jesucristo iba a permitir que lo quisieran coronar como el Rey de Israel, fuera del tiempo y fuera del propósito que el Padre le había dado a Él, como leímos en Juan 10, un mandamiento. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él está obedeciendo exactamente lo que el Padre le dijo que hiciera. Él está en absoluto control. Él sabe cuándo es el tiempo de morir y no es aquí ni es ahora, y está instruyendo a las personas en qué deben hacer. Y Mateo, de una manera maestral, cuando usted lee lo que escribe Mateo aquí, el orden como pone las cosas, deja ver en esta narrativa detalles exactos de la vida del Señor Jesús y mantiene su enfoque claro en todo el Evangelio de demostrar que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Rey de Israel. Si usted lo lee y presta atención a cómo está escrito, usted se da cuenta que Mateo mantiene esa meta, mantiene ese propósito, exaltando al Señor Jesucristo, demostrando quién es Él. Verso 17. Entonces, la razón por la que los sanó y después les pidió que no lo revelaran, dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. ¿Sí? Y aquí Mateo recurre al Antiguo Testamento. Es el quote o la referencia a una profecía más larga que hay en todo el libro, del libro de Mateo. Entonces, ¿qué es lo que se debe cumplir conforme a Isaías? Verso 18 hasta el 21, cuando dijo, este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu, y las naciones, o los gentiles, proclamarán justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza, o los gentiles. Ese es miren, regresémonos un poquito. Jesucristo viene, cuando Él nace, quieren matarlo en ese tiempo. Desde que el Señor viene, hay oposición contra Él, quieren matarlo. Herodes quiere matar al Señor Jesucristo, huye a Egipto, después regresa, crece, a los 30 años comienza su ministerio. ¿Quién lo ataca inmediatamente a Él? Satanás. El Señor se va 40 días al desierto, vence a Satanás, regresa, empieza a ministrar y les dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, y hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Y qué tratan de hacer? Matarlo. Dice que lo llevan a la orilla para tirarlo en un barranco. El Señor sale de allí y se va, sigue predicando.
Y hay oposición, y esa oposición va en aumento, en aumento, en aumento. La opinión que tiene el hombre del Señor Jesucristo es que Él no tiene cabida en los planes del hombre. Él no tiene cabida en la religión del hombre. Él no tiene cabida en el razonamiento del hombre. Entonces, está la duda, está el rechazo, está el intento de homicidio, está la indiferencia, está la incredulidad contra el Señor Jesucristo. Pero llegamos a este punto cuando Mateo usa esta profecía y nos encontramos con el testimonio de Dios el Padre. Es Dios hablando acerca de su Hijo. La primera persona de la Trinidad, hablando acerca de la segunda persona de la Trinidad. Las personas dudaron, ellos fueron indiferentes, incrédulos, todo eso que vino contra el Señor Jesucristo. Pero el Padre, esto es lo que dijo del Hijo: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. El testimonio que importa es el testimonio de Dios. La conciencia, y aquí me estoy saliendo del Señor Jesucristo al creyente, la conciencia del creyente tiene que estar limpia con Dios. Va a haber crítica, va a haber oposición, va a haber indiferencia, va a haber de todo esto por prevalecer en la verdad. Usted lo va a encontrar en muchas situaciones. Seguro que lo ha encontrado con familiares cuando usted vino a Cristo y le dijeron: te lavaron el cerebro, o le han dicho varias cosas, o han sido indiferentes cuando usted quiere predicarles el Evangelio. No es lo que ellos dicen lo que debe guiar cómo usted vive su vida. Es lo que Dios dice. Claro, si usted está provocando a otras personas por su pecado, tiene que considerar eso, pero esencialmente el testimonio de Dios es el que debemos considerar en nuestras vidas, para estar con nuestra conciencia limpia y poder seguirle sirviendo al Señor en la capacidad que Él nos llama. El Señor Jesucristo se enfrenta con todo esto. Y Mateo muestra aquí el testimonio de Dios el Padre acerca de su Hijo. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Un siervo, uno que está sometido a la autoridad del Padre, escogido, uno que fue escogido por el Padre, no se puso él mismo, amado, y en él se agrada mi alma. Es decir, está hablando de la obediencia que el Señor Jesucristo tiene al Padre. Yo creo que vemos un ejemplo aquí, claro, de cómo vivir nuestra vida cristiana. Usamos el texto hace poco en Efesios 4, caminar de acuerdo al llamado que hemos recibido. El que nos llama es Dios, a caminar como caminó el Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo, su seguridad, su dirección, su capacidad de obediencia se derivaban de su relación con el Padre. El que califica las acciones de todos es Dios. Lo que Dios dice es verdad. Lo que Dios dice es permanente. Lo que Dios dice es eterno. Eso es lo que cuenta en la vida de cualquier persona. Y Dios califica. Él es el que borra las iniquidades del que se arrepiente, el que da el perdón, el que da vida eterna. Dios es el que bendice al que lo obedece. Dios es el que provee al que confía en Él por su provisión. Dios es el que defiende al que es inocente. Dios es el que protege al que está desamparado. Dios es el que corrige al que se está desviando de su caminar con Él. Él es Dios. Él es el que importa lo que Él dice y la palabra es la que refleja lo que Dios dice. Así que Mateo lleva la narrativa cuando seguimos del rechazo al Señor Jesucristo hasta el punto del homicidio que lo quieren matar, el odio donde quieren deshacerse de Él. Y de repente cambia, cuando usted lee esto, cambia completamente. Y recurre al testimonio de Dios. De lo que sube la humanidad, la estupidez del humanismo hasta donde puede llegar es odiar al Señor Jesucristo. Pero establece la verdad de Dios, el Padre. Y en que esto llegó a un clímax, a la montaña, a lo más alto, la opinión de Dios, el testimonio de Dios. Ese es el verdadero clímax, ese es el verdadero tope, esa es la verdadera montaña que Mateo quiere mostrar aquí y afirmar quién es el Señor Jesucristo. Yo leo este texto, cuando estoy estudiando este texto, meditando en esto, digo, es bellísimo a lo que llegamos. Mateo obviamente es el Espíritu Santo inspirándolo a él para escribir como él escribió este evangelio, para mostrarnos
Todo lo que sucede alrededor del Señor Jesucristo, lo que el Padre dice de Él. Interesante. La audiencia principal entonces no es lo que digan las personas. La audiencia principal es qué dice Dios. Ahora la pregunta para usted aquí, busquemos la aplicación en lo que estamos escuchando. ¿Qué dice Dios de usted? ¿Cómo le llama Dios a usted? Obviamente usted está en Cristo, está garantizado su futuro, eso, pero me refiero a su manera de vivir. Si Dios lo está calificando a usted y lo está haciendo, ¿qué dice Dios de usted ahora? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su conciencia delante del Señor? ¿Qué sucede cuando usted se encuentra con dificultades serias? Tal vez con oposición, tal vez con crítica, lo que venga a su vida. ¿Cómo está su conciencia delante de Dios? ¿Qué dice Dios de usted? ¿Cuál es su respuesta ante la adversidad a su alrededor? Puede que la adversidad sea odio, puede que la adversidad sea indiferencia. ¿Cómo es su respuesta? ¿Cómo está usted confrontando todo esto? ¿Qué dice Dios de usted? Aquí vemos el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en su humanidad, miremos la humanidad del Señor Jesucristo. Él sentía lo que nosotros sentimos. Lo están amenazando de muerte. Yo una vez he sido amenazado de muerte y se sentía diferente que el resto de mi vida. Algo que sucedió en Colombia, fui a un pueblo donde la guerrilla eran los que controlaban esa área, no había policía ni había ejército. Yo no sabía, cuando entré supe que eran ellos los que estaban allí. Me pidieron mis documentos, yo quise, como cuando uno va a la tienda aquí, sacar y mostrar mi licencia, me quitaron toda la cartera, sacaron todo lo que tenía allí. Tenía una clave Morse que usaba con los Boy Scouts, tenía un documento del ejército y me conectaron que yo era alguien del ejército. Y eso es muerte. Dios tenía un plan, ellos dijeron, te damos un día para que te vayas de aquí y si no te vamos a matar. Y yo no tenía transporte, no había manera de salir, solo salíamos en lanchas por un río, tenía que esperar. Lo que tenía que hacer era salir de allí. Pero ¿cuál era el propósito de mi vida? Cuidarme yo mismo. Yo era un inconverso, yo era un impío. Ahora, cuando estamos en el Señor y hay situaciones así, estoy hablando de algo extremo, o tal vez no es tan extremo, ¿cuál es nuestra reacción ante lo que estamos confrontando en la vida? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo respondemos ante la adversidad? Y lo tenemos que hacer con Dios como nuestra audiencia. No buscando mi propio beneficio, no buscando complacerme a mí mismo, no siguiendo mis emociones, sino siguiendo lo que Dios dice en la palabra. Jesucristo, como vimos en Juan 10, este mandamiento recibí del Padre. ¿Cuál es el mandamiento que hay sobre su vida hoy? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el propósito de Dios sobre su vida hoy? Eso es lo que Dios califica. Él es el juez supremo, Él es el dueño de todo, Él es la audiencia principal. No lo que digan las demás personas, es Dios. No estoy diciendo que no considere a otras personas. Si usted está pecando debe escuchar, pero ¿qué dice Dios? Y el Señor dice, Jesús es mi siervo a quien he escogido. La palabra que usó Mateo aquí para siervo en griego se traduce también como hijo. A lo que se refiere es que en la cultura griega había siervos o esclavos, que los dueños los amaban tanto a ellos, que eran considerados como un hijo. Es más, algunos de ellos quedaban como herederos al final. Entonces, este es mi siervo. Dios se está refiriendo a la obediencia del Señor Jesucristo, pero al aprecio que Él tiene por Él y lo ama como su único hijo, a quien Él ha escogido, dice, a quien he escogido. Escogido como el hijo amado. El único siervo supremo, y aquí está junto, calificado para la obra de la redención. El único siervo amado calificado para la obra de la redención. Los profetas se refirieron a Él como el escogido de Dios. Los fariseos, cuando Jesús estaba en la cruz, ellos le dicen lo siguiente en Lucas 23:35, dice, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, su escogido. Mire el conocimiento que tenían los fariseos del Señor Jesucristo. El entendimiento que tenían de quién era Él.
Y todo el entendimiento que ellos tienen del Señor Jesucristo, ahora lo usan en tono de sarcasmo y de burla contra el Señor Jesucristo. Si este es el escogido de Dios, si este es el siervo de Dios, pues que se baje, ¿no? Si es que en verdad puede salvar, que se salve a Él mismo. Ellos sabían todo lo que necesitaban saber de Jesús. En lugar de creerlo, lo usaron para condenarlo. Pero el Padre da testimonio de Jesús como el siervo escogido de Dios. Y dice, mi amado en quien se agrada mi alma. Y en el verso 18, mi amado en quien se agrada mi alma. El odiado, el rechazado de los hombres, es el amado del Padre. Lo vemos hoy en día, es muy común, lo experimentamos casi a diario, ¿sí o no? Si usted está en un setting, usted puede hablar de lo que sea. Usted puede hablar, oh, los Warriors están para la final, o el Real Madrid ganó la final, o puede hablar, cualquier persona entra en esa conversación, no hay problema, con quien usted quiera. Pero si usted empieza a hablar del Señor Jesucristo, usted va a encontrar diferentes reacciones a su alrededor, pero por lo general va a encontrar la indiferencia. Cuando usted empieza a hablar del Señor Jesucristo, la persona le cambia la conversación. O cuando usted empieza a hablar del Señor Jesucristo, yo no hablo ni de religión ni de política. ¿Sí o no? El rechazado de los hombres es el amado por el Padre. El estándar de los hombres descalifica completamente a Jesús. No tiene cabida en este reino de humanidad gobernado por Satanás. El sistema de la humanidad no permite entrar al Señor Jesucristo, pero Él es el escogido, Él es el amado de Dios, es el único que agrada al Padre, es el único que podía llevar a cabo la obra de la redención. Un mandamiento recibí de mi Padre, dice en Juan 10. Y Dios el Padre da testimonio de Jesús. Lo hace en su bautismo, cuando dice, este es mi Hijo amado, eso está en Mateo 3:17. En la transfiguración también dice, este es mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido, a él oíd, Mateo 17:5. Lo que importa es lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué no hablar del Señor Jesucristo? ¿Por qué preocuparnos a veces de que no debemos hablar del Señor Jesucristo? Es un setting que no está hecho para otra cosa. Aquí no debo hablar del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo es el que gobierna. Pero la palabra, yo creo que aquí en su aplicación me está diciendo, tú no te doblegas al sistema del mundo. El sistema del mundo tiene que ser expuesto a quién es el Señor Jesucristo, porque el Padre aprueba a su Hijo y lo envió para que sean salvos por Él. El Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no conocen lo que el Padre dice del Hijo, ¿cómo van a venir al Padre? Cuando ellos mismos rechazan al Hijo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este es mi Hijo amado, dice el Señor, acerca de su Hijo, y dice, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Sin Jesús no hay manera de ir al Padre. Nadie puede complacer al Padre. Y Dios nos da testimonio de que ningún hombre como Jesús puede hacerlo. El que viene al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo acepta. Y cuando digo ningún hombre como Jesús, yo no estoy negando su deidad, me estoy refiriendo a su humanidad. Y sigue allí, en la lectura que estamos haciendo, sobre Él pondré mi espíritu. Jesús testifica de eso en Lucas 4, del 18 al 19. Cuando dice sobre Él pondré mi espíritu, y ahí viene la pregunta, ok, Dios puso su espíritu sobre Jesús, pero Jesús es un ser eterno. ¿Cómo está esto? Cuando María quedó embarazada ¿por quién? Por el Espíritu. Cuando María visita a su prima Elizabeth y Juan, que está en el vientre de Elizabeth, salta en su vientre, sucede que Juan es lleno del Espíritu porque está cerca de Jesús, que está en el vientre de María en ese momento. ¿Dónde está el Espíritu en la vida de Jesús entonces? ¿No está el Espíritu en la vida de Jesús? El Padre, el Hijo y el Espíritu no pueden ser divididos, pueden ser distinguidos, pero no divididos. Obviamente que Jesucristo y el Espíritu son uno, Jesucristo y el Padre son uno. Pero en la humanidad del Señor Jesucristo era necesario que Él recibiera la presencia del Espíritu Santo en Él
para seguir viviendo en total dependencia del Padre, para fluir con los milagros, los prodigios y todo lo que Él hizo. De eso está hablando. Entonces tenemos que tener cuidado cuando llegamos a una parte como esa. Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor Jesucristo está leyendo aquí Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí Él ya ha sido bautizado. Porque me ha ungido. Aquí está hablando de una acción que Dios tomó para darle el Espíritu a Él. Me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, la presencia del Espíritu está en su humanidad para que Él obre todo esto que el Padre le ha encomendado que haga. Su naturaleza humana necesita del Espíritu, no su naturaleza divina. Cristo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Las podemos distinguir, pero es la misma persona. A continuación, regresando a Mateo, la profecía presenta 4 características del Mesías. Nos vamos al testimonio del Padre acerca del Hijo, en Mateo 12. Pero entrémonos más en esta profecía y miremos 4 características que el profeta Isaías dijo acerca del Señor Jesucristo. Verso 18, el Mesías traería justicia a la humanidad. Dice, a las naciones, a los gentiles, proclamará justicia. Jesús vino a ser el Redentor para toda la humanidad, no solamente para los judíos. Si usted se fija, lee el libro de los Hechos, Pablo predica en las sinagogas, pero de ahí sale a predicar a los gentiles y dice, me voy a predicar a los gentiles, ustedes no quieren escuchar, y ellos quieren matar a Pablo, porque dice, ¿cómo es posible que quieras predicar a los gentiles? Ellos no entienden por qué Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra ayuda a gentiles, como a la mujer samaritana, que es una mezcla, como a la mujer sirofenicia, o cuando se acerca a personas que son gentiles. Ellos no aceptan, porque ellos piensan que el Mesías tiene que ser solamente para ellos, pero resulta que Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas, no solamente Israel, todas las naciones. Le da la promesa a Israel, pero dice, en ti serán benditas, o en tu simiente, todas las naciones de la tierra. Y Jesucristo viene a cumplir ese plan, pero los judíos no quieren ver más allá. No quieren que haya justicia para las naciones, sino destrucción para las naciones. Y ellos quieren usar al Señor Jesucristo como el Mesías que ellos quieren poner para tener todo lo que ellos anhelan tener como nación, pero no es así. Ellos rechazaron al Mesías. Así que Dios levantó otro canal, porque Israel era el canal diseñado por Dios para a través de ellos anunciar al mundo las buenas nuevas del Evangelio, el reino de Dios. Ellos se cerraron contra el Señor los puso aparte y abrió un nuevo canal, que es la iglesia. La iglesia por la que Cristo murió en la cruz del Calvario, es la iglesia la que va a dar a conocer a toda la humanidad el reino de Dios. Es la iglesia. Hasta que entre en toda la plenitud de los gentiles, como dice Romanos 11 el apóstol Pablo. Entonces el Señor regresa con Israel, pero ahora el plan es a través de la iglesia. Y el plan de Dios ha sido siempre para toda la humanidad, no solo para los judíos. Entonces dice la profecía, a las naciones proclamará justicia. Segundo punto de esta profecía es el Mesías no se autoproclamaría, sino que haría su obra de una manera callada y humilde. Verso 19. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Su manera de ministrar era controlada, con gentileza, compasión. No manipuló a su audiencia, no comenzó un movimiento político, ni formó una unión para levantarse en contra del sistema. Al contrario, fue humilde en su trato, pero firme. No lo hizo a los gritos ni con amenazas. No se autoproclamó. Es más, lo vemos en los versos anteriores, cuando les dice que no revelaran quién era Él. Hace lo contrario. Él no tuvo una campaña de publicidad para proclamar quién era Él y que vinieran a conocerlo. No es como algunas personas que se autoproclaman y dicen, soy pastor, y van y abren una iglesia. Ayer hablaba con un familiar aquí y decía, nunca te agregues a una iglesia donde ese hombre no fue enviado por otra iglesia. Jamás hagas eso.
Esa no es una iglesia. Dios no respalda eso. O los que dicen yo soy apóstol o proclaman todo eso. Jesucristo jamás hizo nada así. Él es el ejemplo que el Señor nos muestra aquí. Él es en quien Dios se complace. Y dice que no andaba contendiendo, no andaba gritando. No predicaba así como yo predico, que grito a veces. Ni habrá en las calles quien oiga su voz. Está hablando de un corazón apacible. Está hablando de un corazón humilde de parte del Señor Jesucristo, como Él alcanzaba a las personas. Tercero, el Mesías no atropellaría al débil y quebrantado de espíritu. En el verso 20, la primera parte, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Al quebrado, al arruinado, en Cristo encuentra amor y encuentra compasión. La humanidad es mala. Toda la humanidad es mala, sin excepción. En la humanidad se manifiesta el deseo de destruir, de abusar al débil. En el mundo dicen el vivo vive del bobo o del tonto, porque hablan de cómo abusar, cómo usar a otro, cómo aprovecharse de otra persona. Es natural a veces en los niños tirar una piedra al pájaro solamente por verlo caer. Ahí está la maldad. O si hay un animalito en el piso, aplastarlo. Yo no me muero por defender una hormiga, no me malentiendan, pero estoy hablando que la explicación de esas acciones viene de la maldad que está en el corazón. ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo jamás trató a una persona así, como menos. El Señor Jesucristo atendió al que estaba quebrado y arruinado, le dio amor y le dio compasión. Mostró bondad ante una humanidad malvada. Mostró el deseo de edificar sus vidas ante una humanidad que quería destruir. Mostró cuidado, amor y protección ante aquellos que querían abusar al débil. La caña cascada, cuando dice el profeta, es la rama que crece al lado de los ríos. Una vez que se seca, los pastores usaban esas cañas cascadas, hacían flautas, pero una vez que ya no servía, la quebraban porque estaba débil. Y aquí dice Jesús no hacía eso con las personas que estaban débiles. Es decir, la caña cascada ya no sirve, se quiebra. Hay personas en la sociedad que se consideran que ya no sirven y son tratados como menos. Cristo jamás trata a una persona así. La mecha que humea es lo que queda del trozo de madera que se ha quemado. Y esa mecha que humea ya no puede prender otra llama, entonces se tira, se pisa, ya no sirve. Pero la mecha que humea es el corazón que está apagado. Es la persona que está afligida, es el que está sufriendo, es el que está en bancarrota espiritualmente. Jesucristo jamás rechaza a una persona así. Al contrario, los abraza y los enciende de nuevo, les da vida. Y los que están quebrados los remienda, los repara y los hace nuevos. Ese es el amor del Señor, ese es el ministerio del Señor Jesucristo. Para el sistema del mundo muchos no sirven y son arrasados y pisoteados. Los que están quebrados en su corazón y en su espíritu, pero Jesús los protege, los restaura para que sean fuertes espiritualmente. Todos los que vienen a Él, al Señor Jesucristo, reconociendo su condición quebrada, todos son restaurados por Él. Ninguno, Señor, rechaza. Cuarto, el Mesías traería esperanza a los gentiles. Y cuando estamos viendo estos puntos, miren, una pausa aquí. ¿De dónde venimos en este texto? De oscuridad, de muerte, de odio, de rechazo, de indiferencia, de acusaciones. Pero nos metemos en este texto donde Mateo pone esta profecía y nos deja ver la realidad que estaba cegada para los fariseos. No podían ver la bondad del Señor Jesucristo. Verso 20, la segunda parte del 20 y el 21 dice, hasta que lleve a la victoria la justicia, en su nombre a las naciones pondrán su esperanza. O sea, el Mesías traería esperanza para los gentiles, el punto 4. Jesús, en medio del rechazo y la maldad, venció con justicia. Ajustició al pecado. Jesucristo no ajustició al pecador, Él ajustició al pecado, del pecador, lo justició en sí mismo, haciéndose pecado. Venció al último enemigo de la humanidad, el enemigo común de todos, que es la muerte.
cuando se levantó de los muertos al tercer día. Y al hacer eso estableció justicia para todo el que cree en Él y esperanza para el futuro, en la vida eterna para todos los que esperan en Cristo Jesús. Todos los que creen en Él pueden poner su confianza en Él, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. En su nombre, las naciones pondrán su esperanza. Su futuro será en Cristo Jesús. Y ya estamos terminando. Jesucristo no llenó las expectativas de su época. Y yo creo que tampoco llena las expectativas de nuestra época. El mundo quiere exaltar el pecado, la maldad y rechazar al Señor Jesucristo. Pero Dios se complace en su Hijo. La obra de Jesucristo no es suficiente para los hombres, pero sí lo es para Dios. Para Dios sí lo es. En el Padre está complacida su alma. Jesús era el siervo aprobado, el siervo fiel, el Hijo amado. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué le deja ver este texto a usted en relación con el Señor Jesucristo? ¿Cuál es su respuesta ante la palabra del Señor, ante la gracia y la bondad del Señor, ante lo que el Señor le habla en las Escrituras? Acuérdese, lo que importa es lo que Dios dice. Y cómo usted manifiesta, si usted ha creído, cómo usted manifiesta al mundo quién es el Señor Jesucristo. No importa lo que el mundo dice, no importa. No importa lo que el mundo cree, no importa. En realidad no importa. Lo que importa es lo que Dios dice. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Bellísimo este texto, hermanos. Lo que nos deja ver del Señor Jesucristo. Y lo que debe producir en nosotros es un deseo de exaltación al Señor, un deseo de adoración a Él, porque Él es fiel, porque Él es Dios. Señor, gracias por lo que podemos estudiar en esta porción del libro de Mateo. Y faltaría más tiempo, Señor, para mirar más, para meditar más, para descansar más en esta porción y mirar más de ti, Señor. Yo creo que no hay mayor deleite para un creyente que contemplarte a ti, que admirarse de quién tú eres y cómo tú eres, Señor. No hay cosa más maravillosa, Señor, que venir ante ti y contemplar verdaderamente quién tú eres y cómo eres. Y Mateo lo deja ver aquí, Señor. Gracias, porque lo que tú dices es lo que importa. El mundo se opone, el mundo rechaza, el mundo ignora, es indiferente y aún hasta es violento. Pero tú estás complacido con tu Hijo, Señor. Él es la razón de nuestro existir. Jesucristo es la razón de nuestra esperanza para un futuro garantizado, para que vivamos ahora orgullosos de ti, hablando de ti, presentándote a ti a las naciones que están en oscuridad, Señor, y necesitan conocer la verdad acerca de ti. Señor, oramos por la plenitud de los gentiles, para que toda la plenitud de la tierra de los gentiles entren en el plan tuyo para el reino. Y suplicamos, Señor, por Israel, una nación que endureció su corazón, se puso como piedra hasta el día de hoy, que sean restaurados como tú prometiste, Señor, hacerlo, para que ellos entren, Señor, como tú has dicho, mientras que nosotros estemos fieles, Señor, llamando a cuanta persona haya enfrente nuestro, a que crean en ti, a que vengan a ti, a que salgan de la miseria en que viven, del pecado, a la bancarrota espiritual en que se encuentran, Señor, y conozcan que tú no los rechazas, que tú los puedes amar, los puedes restaurar, los puedes perdonar y les puedes dar una vida nueva. Gracias, Señor, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.